Otra forma de superar el miedo escénico es seguir los pasos que tenemos allí. En primer lugar, aceptar que tenemos el miedo escénico, es decir, que sentimos ansiedad, miedo, pánico al hablar frente a un público y decir, bueno, esto lo tengo que resolver. Luego comprender que esto es normal. Como les dije hace unos minutos, más del 90% de la población siente este miedo escénico y en consecuencia no debemos tener, digamos, vergüenza de decirlo, de compartirlo y de trabajar. Luego reinterpretar qué es lo que nos pasa, entender qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos da miedo. Porque si bien el miedo escénico es el temor a hablar frente a la gente, también hay que descubrir qué es exactamente lo que nos da miedo. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A equivocarnos? ¿Le tenemos miedo a hablar frente a la gente y que nos vea fijamente? ¿Ser el único foco de atención en un momento dado? Recibir a lo mejor alguna crítica luego que termine mi discurso. Entonces debemos entender a qué es, mejor dicho, a lo que le tememos. Hacer afirmaciones no solo nos ayuda con el miedo escénico, sino en la vida. Les decía hace unos instantes que una de las cosas que nos llena la cabeza son los malos pensamientos. Me voy a equivocar, no lo voy a poder hacer, esto no lo puedo llevar a cabo. Entonces eso lo tenemos que borrar de nuestra cabeza. Tenemos que intentar pensar si lo voy a hacer, si lo voy a lograr. Nadie sabe más en ese lugar que yo de lo que voy a hablar. Nadie sabe mejor que yo cuál es el tema que voy a desarrollar. Y estas afirmaciones entonces les van a dar a ustedes la confianza de dar sus discursos. Es importante no solamente hacerse las afirmaciones, sino tratar de evitar los comentarios negativos de otras personas. Y aquí voy con algo que le digo siempre a mis estudiantes. No permitan que nada ni nadie, sea cual sea la relación que tengan con ustedes, ni un profesor, ni un jefe, ni nadie de su familia les diga que ustedes no pueden hacer algo. Siempre pueden, con trabajo, con empeño, siempre se puede. Luego la visualización tiene que ver un poco, creo que ya lo comentamos en la lámina anterior, de ensayar nuestro discurso e intentar, si conocemos el lugar donde vamos a hacer la conferencia o hacer la presentación, imaginarnos en ese lugar. Es decir, si por ejemplo se trata de una exposición en el salón de clase, pues tratar de, cuando ensayar, imaginar que estoy allí, cómo me puedo mover, cómo voy a hacer las cosas. Imaginarse allí, imaginarse al público viéndolo, imaginarse incluso sus reacciones, de manera de ir preparados a todo, al escenario y al público. Hace un ratico les comenté que la respiración es súper importante. Respirar profundamente hace que nuestros latidos bajen el ritmo, es decir, así cuando sentimos el corazón aceleradito, que estamos ansiosos, pues nosotros respiramos profundamente, tomando aire por la nariz, botándolo despacito por la boca. De esa manera el corazón, los latidos comienzan a bajar y en consecuencia uno comienza a sentirse un poquito más relajado, más tranquilo. Esto lo puede ir practicando días previos al discurso, incluso lo puede hacer justo antes de salir a dar la conferencia. La preparación es fundamental. Si usted está preparado, si usted conoce su tema, si usted sabe de lo que vas a hablar, pues allí no hay más nada que hacer. Prepararse es tener lista el apoyo que va a utilizar, saber cuáles son las palabras que tiene que decir y por supuesto conocer el tema en profundidad. Y otro consejito que les doy: nunca hablen de algo que no saben. Nunca diga, yo sé mucho de fútbol americano y resulta que es que no sabe nada. A menos que usted sea una maravilla y se pueda aprender aquel tema en poco tiempo, bueno, ya eso es otra cosa. Pero si no, no lo haga, porque la ansiedad que siente justo antes de hablar va a ser el triple cuando se le toque pararse frente a escenario y le hagan una pregunta que usted no sepa contestar. El modelaje es tener algún orador o algún locutor de televisión, de radio, que uno admire, que uno le guste cómo hace su trabajo. Admirar es importante. Entender qué es lo que te gusta de su trabajo es fundamental, y para eso les hablé al principio de este video de saber escuchar y saber ser crítico de los discursos de los demás. De esa manera nosotros también vamos tomando algunas técnicas que nos gustan. Pero esto no quiere decir que van a imitar. Es decir, podemos admirar a muchos locutores, podemos admirar a muchos profesores o narradores,
a personalidades que hacen esto desde hace tiempo, pero no por ello lo vamos a imitar. Nosotros debemos ser nosotros mismos, nosotros debemos tener una esencia y tener una forma de dar el discurso que sea propia, que sea nuestra y que sea genuina. Y por último, la norma de oro para que todo salga bien. Practicar, practicar y practicar. Incluso en la práctica, practicar si algo sale mal, cómo lo vamos a resolver. Si, por ejemplo, un video, al llegar allí, le vamos a dar, no, es que no tenemos sonido para la laptop, para el video, y no, en consecuencia no se va a escuchar eso que usted trajo para presentar. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Sí? Tenemos que practicar todo, tenemos que tener todos los escenarios muy, muy claros para poder estar con firmeza frente a nuestro público. Y mientras trabajamos en el miedo escénico, que sabemos que eso no es una cosa de un día para otro, tenemos que trabajar mucho y tener mucha paciencia, podemos conocer cuáles son esos tips para evitar que el miedo nos paralice. Una presentación extraordinaria comienza por la pasión por el tema que vas a tocar. Esto es fundamental. Algunas personas creen que la pasión por el tema es lo que te lleva a profundizar en el estudio del mismo, pero la verdad es al revés. A medida que investigas más, que buscas fuentes, protagonistas, historias, etc., el tema nos gustará más y por eso lo podemos presentar con mucha más seguridad y pasión. Ahora bien, si nos dicen que debemos hacer una exposición de 20 minutos, terminaremos por recordar la analogía de Einstein sobre la relatividad, es decir, vamos a imaginarnos que nos vamos a sentar sobre una hornilla caliente durante toda la exposición pidiéndole a Dios que pasen rápido. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que esta hornilla nos queme? Pues muy fácil. Dividimos esos 20 minutos en pequeños bloques de 2 minutos y medio, de 3 minutos, es decir, según la información que tengamos. Y vamos a tener 8 bloques, por ejemplo, donde no será difícil distribuir la parte de los discursos, es decir, la introducción, la breve historia, si hablamos de algunos personajes, de aplicaciones, de teorías, de ejemplos, etcétera, etcétera. De manera que esos pequeños bloques se van sumando y sumando y el tiempo pasa un poco más rápido. Respirar. Creo que la base de todos los tips que hemos dado de distintos autores está en la respiración. Respirar, inflando el pecho, llenando nuestros pulmones de aire, botando el aire poquito a poco mientras vamos hablando, hace, como les dije hace unos instantes, que nuestro corazón vaya latiendo un poco más rápido y en consecuencia nos vamos sintiendo un poco más tranquilos. En el video anterior, es decir, el que publicamos la semana pasada, conversamos sobre la tecnología y el apoyo y los recursos que podemos usar de apoyo. Entonces tenemos que tener en cuenta cómo vamos a utilizar ese material de apoyo, cómo vamos a hacer nuestra presentación digital, cómo vamos a hacer uso de esos recursos en los que nos vamos a apoyar para hacerle la presentación mucho más fácil de digerir a nuestra audiencia. Practicar, practicar y practicar, también como la respiración, es una premisa que aparece en todos los consejos para trabajar el miedo escénico. Practicar solo, practicar frente a gente que nos pueda criticar y ayudar, practicar incluso cuando no vayamos a dar ningún discurso, pero entonces vamos a leer en voz alta, nos vamos a grabar, nos vamos a escuchar objetivamente. Es muy difícil siempre tener una forma de decir las cosas y que otra persona nos corrija. Eso es complicado. Pero a partir de hoy, que vamos a ser comunicadores efectivos, pues debemos ser críticos y objetivos a la hora de escucharnos. Es decir, grabar, por ejemplo, la lectura de un texto. Pero es que ese texto no va a hacer nada con eso. No importa. Grabar la lectura de ese texto para saber en qué podemos fallar y qué podemos corregir. Como les dije, pedirle a otros que nos escuchen, grabarnos en video. Si nos gusta, por ejemplo, la narración y el comentario deportivo, entonces ver un juego de béisbol, de fútbol, de tenis, de la disciplina que a usted le guste y narrarlo. Probablemente, no lo sé, en su casa o quienes lo acompañen en ese momento le van a decir que está usted un poco loco, pero lo que está haciendo es trabajar por su futuro. Practicar, practicar y practicar. Llegar temprano siempre para pues, revisar la locación, para revisar todos los implementos técnicos que vamos a usar, etcétera, etcétera. Y llegó el momento de la verdad, estamos parados frente al público, nos toca hacer nuestra presentación y ver a toda aquella gente que posa sus ojos en nosotros mientras hacemos el discurso.
El lenguaje corporal de la audiencia puede que lo desmoralice a uno un poco, es decir, si vemos a la gente y de pronto lo vemos jugando con un bolígrafo o viendo para otro lado o bostezando, que me ha pasado muchas veces cuando me toca dar clase a las 7 de la mañana, lo cual antes me afectaba un montón, pero es completamente entendible que si debes estar sentado en un pupitre a las 7 de la mañana, significa que saliste de tu casa a las 5. Entonces, para que esto no nos desmoralice, si de alguna manera no tenemos cómo resolver la situación, lo ideal es tratar de atraer la atención de esa gente. Pero bueno, si esto no lo podemos resolver, pues entonces lo que tenemos que hacer es pasear nuestros ojos en la audiencia y pararnos en un punto en el que la cara esté atendiendo lo que estamos diciendo y nos parezca amable. Esto no quiere decir que no debemos ver a los demás. Siempre nuestra mirada, con mucha coherencia, como les dije en el video anterior, debe recorrer el auditorio, de manera que todos se sientan incluidos en lo que estamos diciendo. Pero podemos posar nuestra mirada por unos instantes en aquella persona o aquel grupo de personas que está prestando 100% de atención. Una vez que estemos allí por un ratico, volvemos con la mirada a los demás, de alguna manera, como les digo, para que se sientan incluidos y luego regresamos a esa cara amable. Por último, les digo que vencer el pánico escénico no es fácil, no es sencillo, pero sí se puede trabajar. Algunas personas nacen con un don bellísimo para hablar, son súper extrovertidos o tienen una voz maravillosa, y hay otros que no tanto, pero no significa que esos no van a llegar a ser un buen orador. Como les dije, nunca nadie les puede decir que ustedes no pueden lograr algo. Eso es lo más importante de pensar siempre. Pero también debemos tomar en cuenta que hay que trabajar nuestra voz, nuestra postura y todos los conceptos que hemos dado en los últimos videos para poder llegar a ser un gran orador.